Hoy vamos a hablar de algo que a veces molesta mucho y es la papada, que se asocia muchísimo con el sobrepeso porque claro, vamos acumulando aquí también grasita con el paso de los años. Pero bueno, vamos a dejar que el experto del día de hoy, el doctor Gerardo Coto, que está con nosotros, nos explique cómo podemos resolver esta situación. Doctor, muy buenos días. Gracias, Patricia, por la invitación. Sí, papada es algo que a todo mundo incomoda, a mujeres, a hombres, y es un tema bastante interesante. Exacto, por cierto, ¿por qué con los años, verdad? Además de que la papada puede hacerse más grande o no, empieza a tener esa flacidez que también molesta? Básicamente es porque en la zona de la papada, bueno, esta foto, lo que estamos viendo, esto es el mentón, ¿verdad? Esto es la parte del mentón, y esto es lo que tenemos, un panículo adiposo que se llama la grasa preplatismal, que la tenemos en esta zona, y esa grasa con el tiempo, evidentemente, si engordamos, nos se va a engorda aumentar, también. Y con el tiempo la piel que está en esa zona empieza a perder la tensión normal, entonces empieza a haber flacidez. Entonces no solamente esta grasa que tenemos acá, que es la grasa preplatismal, como les decía, aumenta, sino que también esta zona de la piel empieza a hacerse más flácida, se empieza a caer, y eso es como un signo de envejecimiento. Ahora uno se pregunta, ok, porque sabemos que hay cirugías para quitarla de un solo, pero previo a pensar en ninguna cirugía, ¿qué tratamientos podemos hacer algo para realmente corregirla? Sí, tenemos diferentes opciones para poder tratar la papada sin necesariamente llegar a la cirugía. La cirugía creo que es como, hay que analizar bien al paciente y no ir como de primera opción. Entonces hay varias cosas que podemos hacer acá, hay tecnología que podemos aplicar, como la radiofrecuencia, podemos utilizar láser para hacer destrucción de la grasa. El ejemplo de la radiofrecuencia nos va a permitir mejorar colágeno, disminuir la grasa. Podemos poner medicamentos inyectables en esa zona, se pueden inyectar, ¿verdad? Que son destructores de la grasa, que mejoran también la flacidez. Se pueden utilizar productos en casa, podemos utilizar hilos, cosas de este tipo, que son cosas que podemos utilizar antes de llegar a pensar en la cirugía. Por ejemplo, vamos a algo básico como los masajes. Los masajitos en esta área puede ayudarnos a disminuir esa flacidez y esa grasita. Sí, es algo que podemos hacer en casa, estamos haciendo masajes. Ahora venden algunas cremas que traen algunos componentes que son un poquito lipolíticos, que mejoran un poco la tensión. Hay algunos cosmecéuticos que se utilizan que vienen con ácido hialurónico, entonces también aumentan un poquito, mejoran la flacidez. Hay diferentes opciones y en casa podemos hacerlo. Ahora, cuando hablamos de inyectar, ¿qué es lo que inyectan, por ejemplo, en esa zona como para ayudarnos en este tema? Tenemos varias opciones, digamos. Tenemos la opción de inyectar enzimas, que son sustancias que lo que hacen es comerse la grasa, como la lipasa, o la colagenasa, que nos mejora la producción del colágeno que en realidad vamos perdiendo, que es el bueno, y nos ayuda un poco con la flacidez. Hay otras sustancias que también destruyen la grasa y mejoran la hidratación de la zona. Entonces podemos inyectar, eso es una opción, inyectar directamente a donde está tanto la flacidez como el panículo adiposo. Eso es una opción inyectable, perfectamente. Ok, habló usted también, doctor, de la radiofrecuencia. ¿Qué es lo que logra la radio, digamos, en la zona afectada? Básicamente vamos a buscar dos objetivos. Uno es estimular la producción del colágeno. La radiofrecuencia va a aumentar la temperatura en la zona donde estamos poniendo, y esas a nivel del tejido subcutáneo y a nivel de la dermis vamos a tener un estímulo en la producción del colágeno. ¿Qué nos permite la producción del colágeno? Mejorar disminuir la flacidez, mejor tensión. Y la otra opción es la lipólisis de la grasa. Vámonos para allá, doctor, porque usted tiene una paciente y quizá como para que nos explique cómo funciona la máquina. Por cierto, ¿cuánto dura una sesión? Ok, lo que tenemos acá es una máquina que nos permite hacer, son varias tecnologías, pero la que nos interesa más el día de hoy es la radiofrecuencia. Una sesión más o menos puede estar durando, si solo vamos a tratar la papada, es una sesión corta, como de unos 20 minutos, ¿verdad? ¿Cuántas sesiones estaríamos pensando? Va a variar mucho de cada paciente. Siempre es importante hacer un análisis del paciente que vamos a tratar, porque eso es otra cosa importante. Tenemos pacientes, no sé si usted ha visto que personas que son jóvenes, que no están tan obesas, pero tienen papada. Sí, es cierto, sí, es como una característica. Exacto, sí. Y tenemos pacientes que están obesos, que obviamente... que no tienen papada. Y los obesos que tienen papada. Entonces también, hay que evaluar exactamente cada paciente. Yo le digo al paciente que hay un mínimo de sesiones y el máximo se establece conforme va pasando el tiempo. Entonces, se hacen sesiones que se pueden hacer quincenales perfectamente, se pueden combinar
las diferentes tecnologías, podemos hacer radiofrecuencia, podemos inyectar, ¿verdad? Ok, se pueden combinar, digamos, para ser más efectivos. Exacto, podemos hacer una sesión de radiofrecuencia, podemos hacer una sesión posteriormente a la semana, estar inyectando al paciente. Una vez que ha disminuido eso, también podemos combinarlo con hilos cuando lo que queremos es solo tratar la flacidez. ¿En qué momento deciden o cuando un paciente es candidato, digamos, de hilos? Ok, si tenemos un paciente que lo que tiene es mucho tejido adiposo, lo primero que vamos a hacer es disminuir el tejido adiposo. Entonces, utilizamos la radiofrecuencia, ¿verdad? Y vamos a utilizar las enzimas, podemos hacer la lipólisis, podemos hacer la lipólisis con el láser, cosas de este tipo. Y cuando lo que tenemos es mucha flacidez, que es pacientes delgados, que tiene ese cuellito que cuelga, ¿verdad? Que tiene esa zona de la papada que cuelga, ahí usamos los hilos. ¿Qué usamos con hilos? Tensar, jalar la zona para mantener esa flacidez, disminuirla, quitarla. Ahora, cuando se pone un hilo, por ejemplo, ¿qué tan invasivo es? Es decir, ¿verdad? ¿Por dónde? ¿Se abre? ¿No se abre? Como para la gente que no tenga mucha afinidad con este tratamiento. Sí, todos estos son mínimamente invasivos. Cuando vamos a usar, como ven, radiofrecuencia, simplemente la tecnología pasarla, tópica, inyectarlos son las inyecciones tal cual. Cuando vamos a poner un hilo, lo que hacemos es introducimos el hilo por un pequeño agujero que se va a poner un anestésico y se mete la cánula, viene una cánula con el hilo adentro, se saca la cánula, queda el hilo adentro. Son hilos de polidoxanona, que es un material que se utiliza en cirugía cardiovascular, se reabsorbe con el tiempo y esos hilos vienen con espículas. Yo le digo a los pacientes, como para que me entiendan, es como ver una rosa, tiene como espinas. El coso del COVID, que tiene todas como las cositas. Viene así como con unas espiculitas, esas se pegan en el tejido graso y entonces uno va a jalar el hilo y es lo que va a dar extensión. Ahora, entonces, si usted me dice que eso se va desapareciendo, tienen un tiempo de duración, digamos, este tratamiento para que uno esté estiradito. Exactamente. Sí, ¿Más o menos qué tiempo? Los hilos tienen un efecto que puede durar hasta 1 año y medio, más o menos. Depende mucho del grado de flacidez. En el caso de nuestra paciente, como lo que vamos a tratar es prácticamente la parte de la grasa, esto, una vez realizado la disminución del panículo adiposo, persiste. Obviamente el paciente tiene que ir. Eso va asociado a darle consejos en relación a la nutrición, al ejercicio, porque si el paciente vuelve a ganar peso, pues volvemos a formar esa grasita ahí. Ahora, digamos, para las personas que quisieran prevenir, ¿hay algún ejercicio que podamos hacer en casa, verdad? Esos que hace uno matutinos o por la noche, para evitar precisamente que la papadita siga creciendo. La prevención más adecuada, primero, es el peso. Mantener un buen peso. Si tengo un paciente que tiene sobrepeso, tiene que mantener un buen peso. Y sí, lo que hablábamos, podemos buscar productos farmacéuticos, cosmecéuticos, que traigan algunos componentes para disminuir la grasa, para mejorar la producción de colágeno, para mejorar la tensión a nivel de la piel. Y sí, algunos de los masajes que uno ha visto que se puede hacer para la papada se pueden realizar prácticamente todos los días. Una cosa importante, que es un detalle interesante, a como tenga la papada probablemente mi mamá o mi papá, al rato sí la voy a tener yo, ¿verdad? Entonces, bueno, también hay un peso genético ahí, pues, más o menos. No necesariamente es una cuestión directamente relacionada, pero nosotros somos el reflejo de lo que son nuestros padres. Entonces, eso es básicamente. En ella, en este caso, le hicimos la radiofrecuencia, y aquí yo lo que tengo es un componente lipolítico para disminuir la papada. Entonces lo inyectamos. Eso no se necesita anestesia ni nada, ¿no? Ya el componente viene con anestesia y uno lo que hace es colocarlo en la zona. Al paciente se le explica que va a tener tal vez un poquito de molestias o dolor. Se puede combinar con algún otro medicamento para mejorar flacidez, para estimular colágeno. Y el paciente, una vez terminado una sesión, hace vida normal, completamente vida normal, se puede ir a su casa, si tiene una fiesta puede ir a su fiesta. No hay ninguna cosa secundaria, digamos. O sea, digamos, cuidarse post aplicación. En general son medicamentos bastante inocuos, no tienen efectos secundarios. Obviamente cada paciente es un paciente distinto. Generalmente uno les da recomendaciones más para el cuidado de la zona, porque acabamos de inyectar, como no estarse tocando, lavarse, no hacer ejercicios por 24 horas o cosas de ese tipo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Como siempre, ya saben, entonces, a combatir esa papadita. Empecemos con los masajitos y todas las demás opciones que el doc nos dio el día de hoy. Feliz día, doctor, gracias.